Bienvenidos a Demostraciones Épicas de Cálculo 4. En el capítulo de hoy, marzo 6, di que si una función es continua en un compacto, entonces es integrable. Nos dicen sea a de la forma a, b cruz c, d, sea f una función continua en R2, entonces f es integrable en a. Miren, esto ya lo tenemos hecho, nada más les voy a aventar qué nos puede funcionar y qué te conviene tener en la cabeza. Hay dos definiciones de integrabilidad. F es integrable en A si el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores. Y para toda epsilon positiva existe una P partición de A tal que la suma superior de F con respecto a esa partición P menos la suma inferior de F con respecto a esa partición P es menor a epsilon. Un video que no tengo en el canal todavía es que si F es continua en un compacto, entonces F es uniformemente continua. Más bien escrito como problema, se ve así. Te dan un A, un subconjunto de R2, A compacto, y después te dan una función tal que es continua en todo punto. Entonces es uniformemente continua. Se dice que algo es uniformemente continua si sucede que para toda epsilon positiva existe una delta tal que para todo par de puntos en ese conjunto, si la distancia de esos dos puntos es menor a delta, entonces la distancia de sus imágenes es menor a epsilon. También esta que hicimos en clase, que básicamente f es continua en R2 y para todo conjunto abierto, conjunto compacto, se tiene que la función alcanza su máximo y su mínimo dentro de ese conjunto. Bueno, que exista un máximo y un mínimo. Bueno, podríamos decir f alcanza su máximo y su mínimo en E. Y bueno, también hay que tener en cuenta la definición de uniformemente continua que hace un momento se las leí. Entonces, ¿cómo demostramos? Nos dicen que queremos demostrar que f es integrable en A. Tenemos dos posibles definiciones. Checamos qué nos dieron. Nos dicen que una función es continua en R2. Una función es continua si para toda epsilon positiva existe una delta positiva, tal que para todo punto dentro de ese conjunto, si la distancia de ese punto es menor a la distancia de ese punto con x0, la distancia de sus imágenes son menores a epsilon. Sabemos que es continua en A, simplemente reemplazamos este x0 como un para todo x0 en A. Y se tiene que para toda epsilon positiva y se repite lo mismo y simplemente esa es la definición y ya. Entonces, bueno, como es continua, sabemos que esa definición nos va a dar una epsilon. Entonces, como que tu cerebro te dice, bueno, ya me van a dar una epsilon, yo puedo utilizar esa epsilon para hacer algo aquí. Entonces, vamos a utilizar esta definición. Para utilizar esta definición tenemos que dar una epsilon positiva. Sea epsilon positiva. Ahora queremos buscar una partición que cumpla esto. Entonces, vamos a demostrar como de adelante para atrás. Es decir, voy a suponer que se cumple esto y voy a checar qué condiciones necesito para que se cumpla. Entonces, bueno, abrimos un borrador y escribimos a lo que queremos llegar. Entonces, en este caso es esto. Vamos a buscar cuál es la definición de la suma superior de f con respecto a una partición P y la de la inferior. Bueno, con el definiciario. Entonces tenemos que la suma de las áreas, bueno, la suma de los... Bueno, que esto es igual a esto y que esto es igual a esto, fin. Pero ¿quiénes son las MI grandotas y las MI chiquitas? Bueno, volvemos a reemplazar. Entonces el MIJ es el ínfimo de las evaluaciones de F en el cuadrante AIJ. Similar con el supremo. Entonces, bueno, aquí es donde utilizamos 8 y nos damos cuenta que como A es compacto, porque A es un rectángulo, gracias a este video los rectángulos son conjuntos compactos. Entonces va a entrar aquí y va a existir un x0 y un x1 que van a cumplir estas cosas. Lo que quiero decir es que el conjunto A va a tener ciertas particiones y nos van a dar las A y J, ¿no? Entonces cada partición te va a dar un subrectángulo, por así decirlo, el cual va a ser compacto. Y dentro de cada subrectángulo vamos a poder encontrar el x1 y el x2. Entonces vamos a tener que darles un nombre apropiado. Es decir, si nos enfocamos en un rectángulo, sacamos sus evaluaciones, mejor lo dibujo de otra forma mejor.
Entonces, algunas de sus evaluaciones va a dar una altura como la mínima y otra de sus evaluaciones la va a dar como el máximo. Entonces, como existe el mínimo y el máximo, entonces son iguales al ínfimo. Entonces, bueno, podríamos considerar como al punto U y J como un punto dentro de un subrectángulo de A inducido por la partición, donde se alcance un mínimo, y a un V y J como un punto en el subintervalo, en el subrectángulo inducido por la partición P en A, como el punto donde se alcanza el máximo. Bueno, que se alcance el máximo una vez aplicada la F, pues. Bueno, creo que lo dije volteado a lo que pensaba, pero sí, en esencia es esto. Esta evaluación va con respecto al mínimo y esta evaluación va con respecto al supremo. Podemos factorizar el área de A y J y ya factorizado nos queda así. Observas algo muy importante, es que ocupas dos puntos. Y no dos puntos en A, los ocupas dos puntos en A y J. Entonces, checando tus pensamientos y todo lo que tienes en la cabeza, piensas, ¿quién me va a dar dos puntos? Bueno, si F es continua en un compacto, entonces F es uniformemente continua. ¿Qué es que sea uniformemente continua? Que para toda epsilon positiva existe una delta positiva tal que que para todo par de puntos en A y J en este caso, si la distancia de ese par de puntos es menor a delta, entonces la distancia de sus imágenes es menor a epsilon. Lo cual nos queda como anillo al dedo porque nosotros podemos darle una epsilon positiva y si satisfacemos esto, entonces vamos a poder acotar esta diferencia de funciones por la epsilon que nosotros le demos. Lo cual vendría tremendo si quisiéramos hacer que esta suma sea menor a epsilon. Es decir, que la epsilon que nosotros le aventemos tiene que depender de nuestra epsilon positiva que dimos aquí. Entonces tú tienes que pensar en una epsilon que te convenga. Entonces lo de verde es lo que quiero. Es decir, como F es continua en un compacto, F es continua en el compacto. Uniformemente continua en el compacto. ¿Qué compacto le vas a dar a esta maquinita? Pues un compacto de la forma A y J. Que bueno, después vamos a ver qué partición nos va a convenir para que se pueda cumplir todo esto. Entonces, dicho de mejor forma, así se ve la herramienta que podemos utilizar, que F es continua en A y J, entonces para toda epsilon positiva que tú la avientes, existe una delta positiva, tal que para todo par de puntos están escritos U y J y B y J en A y J, porque bueno, estás tomando los mini rectangulitos. Si la distancia de esos puntos es menor a delta, entonces tú puedes controlar la distancia de sus imágenes. Entonces aquí es cuando viene qué imagen le das para que sea menor a epsilon. Bueno, no imagen, qué epsilon le das a esta maquinita para que se cumpla esta. Entonces, bueno, imagina que le das una epsilon estrellita a esta maquinita que va a cumplir esta definición y luego vemos cuando calculemos que se tiene que cumplir para que sea menor a esta epsilon para pues ponerle lo que queramos aquí a esta epsilon estrellita. Entonces sí, básicamente suponemos que lo cumple. Entonces para esta epsilon estrella supones que hay una delta que también va a cumplir esto. Ahorita vemos qué se necesita para que se cumpla esto. Pero bueno, si supone que se cumple esto, entonces ya tenemos esta parte de que la distancia de las imágenes es menor a epsilon estrellita. Entonces podemos utilizarlo aquí. Que esta distancia siempre va a ser positiva porque quedamos que el máximo de las evaluaciones de un conjunto siempre va a ser mayor o igual al mínimo de las evaluaciones en ese conjunto. Entonces, bueno, esto siempre es positivo, entonces todo bien por ahorita. Entonces tenemos esta desigualdad y epsilon estrellita no depende de IJ, entonces podemos sacarlo. Quedarnos así que epsilon estrellita por la suma de las áreas de A y J, de la suma de los IJ, entonces esto va a ser igual al área de A. Entonces nos queda así y tú quieres que esto sea igual a epsilon, todo esto que sea igual a epsilon, porque aquí ya hay una desigualdad estricta y si esto es igual a epsilon, entonces todo esto es menor a epsilon. Entonces una epsilon estricta que te conviene tomar sería epsilon entre área de A, entonces estos se van a anular y nada más te va a quedar epsilon. Entonces bueno, ya encontraste la epsilon que va a cumplir esto, que va a cumplir esto.
Pero quedamos pendientes en encontrar una p partición de a que vaya a cumplir esto. Entonces, bueno, el profe aquí fue cuando dijo de que, bueno, chicos, ya encontramos la epsilon, lo demás no está tan feo, pueden aventárselo así de una, sin borrador. Entonces, bueno, vamos a creerle y a ver qué sucede. Entonces, bueno, sea epsilon positiva, considera la epsilon que ya sé que funciona, la epsilon estrellita. Entonces aquí te dice, señala qué partición de A va a cumplir esto. Entonces, tú das una partición para esta epsilon estrellita. Además de que sería bueno señalar que para esta epsilon estrellita tienes que tomar una delta positiva para que se cumpla la primera parte de la continuidad uniforme. Entonces vamos a dar ambas. Entonces digo que considero una delta positiva y digo, bueno, ahora vas a considerar una partición que cumpla lo siguiente. Si doy dos puntos dentro de una A y J, yo quiero que la distancia de esos dos puntos sea menor a delta para cumplir lo que se necesita para la continuidad uniforme. Entonces, yo quiero que esa distancia sea menor a delta. ¿Cómo consigo que la distancia de dos puntos dentro de un rectángulo sea menor a delta? Bueno, pues entonces para poder hacer eso, de dar las particiones, uno pensaría en vez de que dependa de los puntos, más bien que dependa de la delta que tú le des, las particiones. Miren, uno podría pensar en utilizar esta desigualdad a la hora de buscar que se cumpla la desigualdad que va a ayudar a que se cumpla la continuidad uniforme. Entonces queremos que las x y, bueno, que la distancia de los u con los v haga que el valor absoluto de cada una de sus entradas, de la resta de cada una de sus entradas, sea menor estricto a delta medios para que la suma de ambas sea delta medios más delta medios que sea igual a delta. Entonces, si no me creen, pues vamos a hacer salto de fe nada más. Vamos a dar una partición para que cada A y J cumpla lo que les digo para que después a la hora de buscar la continuidad uniforme se cumpla de verdad. Básicamente por teorema de fe al profe voy a hacer esto. Y ahora sí voy a aplicar la de M de reversa. Bueno, primero definimos quién es M y J. Y como F es continua en un compacto, si existe el mínimo, entonces el mínimo es igual al ínfimo. Como estoy tomando las operaciones en el A y J, el mínimo está en A y J. Y va a ser una evaluación de F. Entonces, bueno, lo mismo vamos a hacer con el MI grandota. Entonces, bueno, se va a cumplir esto y como les dije, este es que el máximo siempre va a ser mayor al mínimo de las evaluaciones en ese mismo intervalo, conjunto, no sé cómo llamarlo. Entonces es legal ponerle valor absoluto. Entonces ya tenemos esto. Entonces con la desigualdad que les planteé, se va a cumplir esto. Pero nosotros también ya habíamos planteado que la distancia de estos intervalos de A y J es menor a delta medios. Entonces, estos que están contenidos dentro de este intervalo también van a ser menores a delta medios. Y estos también con estos. Entonces, bueno. Entonces ya se cumplió la primera parte de ser uniformemente continua. Entonces ya podemos utilizar la segunda parte que sería esta. Nada más que en vez de epsilon sería epsilon estrellita. Entonces ya que se cumplió de epsilon estrellita, lo vamos a utilizar en esta parte. Entonces voy a escribir aquí arriba. Como este es menor a epsilon estrellita, pues simplemente todo esto va a ser menor a esto. Y epsilon estrellita no depende de IJ, entonces lo podemos sacar. Entonces esto va a ser epsilon estrellita por el área de A, porque se va a sumar con respecto a las IJ, entonces esto es área de A. Y después de eso, convierto a epsilon estrellita en lo que yo había planteado, que es epsilon entre área de A, lo cual me va a quedar que esto es menor a epsilon y ya. Entonces simplemente utilizamos esto de epsilon y se va a cumplir esta desigualdad. Por lo tanto, f es integrable en A. ¡Bravo!
Saludos a Karen. Te amo, preciosa. Bravo, bravo.